querida que me ves en estos videos. Siempre un gozo en mi corazón poder pasar un tiempo contigo. Una vez más, el privilegio de poder compartir palabra de Dios. Hoy seguimos estudiando el capítulo 2 de la carta de Pablo a los creyentes romanos, a los romanos. Así que sin más, un gozo poder estar contigo, poder compartirte este mensaje y que sea el Espíritu Santo ayudándonos a ti, a mí, poder seguir comprendiendo y conociendo más el carácter de nuestro buen Dios. Un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios piadoso, un Dios que se compadece de sus criaturas y también de sus hijos. Así que sin más, vamos a hacer una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, te adoramos y te exaltamos. Recibe, Señor, toda gloria, toda honra, todo honor. Hoy nos humillamos delante de ti, Señor, reconociendo nuestra necesidad, reconociendo nuestra condición y entendiendo, Señor, que sin ti nada podemos hacer. Ayúdanos, Espíritu Santo, a comprender este mensaje y que pueda ser de edificación y también, Espíritu Santo, ayúdanos a poner por obra la palabra de Dios. Gracias por esta oportunidad que tenemos. A ti sea toda la alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Querida, vamos a adorar a nuestro buen Señor. Te damos gloria, te damos honra, Rey de Reyes. Te quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llenas el lugar de tu presencia y al descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Y creo en ti, que harás en mí, en mí, en mí, y recibe toda la gloria, y recibe toda la honra, precioso, oh Hijo de Dios, recibe toda la gloria. Manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llenas el lugar de tu presencia y es descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, lo que harás en mí, y creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí, y recibe toda la gloria, recibe
Señor. Creemos en ti, Señor. Creemos en ti, Señor. Nuestros corazones se rinden a ti. Nuestras vidas se rinden a ti, Jesús. Hoy recibe nuestra alabanza. Recibe nuestra adoración. Te adoramos, Jesús. Gracias. Gracias por este privilegio de poderte conocer, Señor. Creemos en ti, Señor, y en lo que estás haciendo en cada una de nosotras. Oh, gracias, muchas gracias, Señor. Te amamos, Jesús, te amamos, Señor. Oh, gracias, Señor. Amén. Qué hermosa adoración. Realmente es un privilegio poder adorarle, exaltar a nuestro buen Señor. Muy bien, entonces entramos en el capítulo 2 del libro de Pablo a los Romanos y habíamos hablado en el primer capítulo sobre el justo por la fe vivirá. Habíamos hablado sobre ese texto tan pero tan conocido y usado en el versículo 16 del capítulo 1, donde dice el apóstol Pablo: el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. También habíamos hablado de la ira de Dios y que Dios está en contra de todos aquellos que están en una actitud de rebeldía, en una actitud de desobediencia hacia Él. En el capítulo 1 terminamos hablando de la inmoralidad del hombre, de la perversidad del hombre. Habíamos hablado que la naturaleza profundamente irracional del pecado se comprueba en el hecho de que aún los pecadores endurecidos comprenden en sus corazones que sus acciones son dignas de muerte. Sin embargo, siguen pecando y aún arrastran a otros consigo cuando se complacen con los que la practican. Ellos son dignos de muerte. El apóstol Pablo había dado una lista de aquellas cosas corruptas que apartaban al hombre de Dios. En este capítulo 1, el apóstol Pablo se desplayó hablando de aquel pagano, de aquel inmoral, de aquel hombre que realmente había rechazado al Señor. Ahora en este capítulo 2, el apóstol Pablo comienza a hablar de aquellos religiosos, de aquellos moralistas, sean judíos o sean gentiles. Pablo en este capítulo 2 presenta a aquellos que están en contra de la voluntad de Dios. Él muestra algunos principios aquí sobre el juicio de Dios y que les hace entender a ellos y aún a nosotros todo aquello que realmente no se puede evadir la verdad de Dios. Por lo tanto, también son culpables de todo aquello que deshonra a Dios. En este caso, estas personas moralistas, estos religiosos, quizás no se mostraban que eran unos fornicarios, no se mostraban como idólatras, pero posiblemente en sus corazones había envidia, posiblemente en sus corazones había odio, habían rencores, ¿sí? Posiblemente muy dentro de ellos habían cosas que no agradaban al Señor, habían pecados internos, aún en sus mentes, ¿sí? Aún en que no se publicaba, por supuesto, como dice allí en el versículo 16 de este capítulo, dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio, decía Pablo. Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Llegará ese día, hermanas queridas, que todos aquellos que piensan que lo que hicieron mal y quizás lo tienen bien escondido y bien guardado, bueno, dice que el Señor va a mostrar aquellos secretos del corazón, aquellos pecados internos, aquellos que no se ven, como dice también aquí en el versículo 5, pero por la dureza, dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira.
y de la revelación del justo juicio de Dios. Pablo les está explicando a estos hombres moralistas, a estos religiosos, que también ellos estaban en una condenación. Sus pecados internos, aquello que aparentaba ser bueno, también sería juzgado por Dios. Posiblemente ellos se mostraban muy buenos, muy pulcros, muy buenos por fuera, pero por dentro estaban, como diría el Señor Jesucristo, llenos de huesos de muertos. Posiblemente no había una mujer que sea, al ser moralista, no era una fornicaria, no era una idólatra, no era una hechicera, pero a lo mejor le gustaba criticar, le gustaba murmurar, le gustaba indisponer, le gustaba juzgar. Y todo eso encierra el pecado. Todo eso es pecado ante los ojos de Dios. Y pecados que no le agradan a Dios. Como dice aquí en el versículo 21 del capítulo 1, dice, y que este sería uno de los pecados más graves, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. No glorificaron a Dios habiéndolo conocido. Qué triste, qué terrible. Este era un pecado grave. Ellos se complacían en sus pecados. Por ello que había una diferencia entre aquellos moralistas, aquellos que sí sabían discernir, aquellos que sí entendían lo que estaban haciendo. ¿Cuál era la diferencia? Que unos se creían moralistas, supuestamente que no tenían pecado, no tenían condenación, no tenían juicio, que aquellos que sí, porque demostraban las cosas malvadas que hacían. Entonces, si leemos acá el versículo 1 y el versículo 2 del capítulo 2 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que tú juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo, dice Pablo. O sea que esta persona no tenía excusa, por más que ellos se querían excusar, que eran del pueblo de Dios, que venían del linaje de Abraham. Dice Pablo, les dice claramente, tú que juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Esta gente moralista hacía lo mismo. Hacían lo mismo que los paganos, pero con la diferencia de que ellos mostraban una fachada, un exterior puro y santo. Bueno, nada diferente, ¿no? A nuestros tiempos, que también sucede que hay personas que por allí se muestran como muy puros, muy puras, pero por dentro, ¿no? Está su maldad, por dentro está su maldad. Entonces podemos ver que aquí, en este capítulo 2, podemos sacar algunos principios y uno de ellos es el conocimiento. Ellos tenían conocimiento. Estos judíos tenían conocimiento. Por eso Pablo le dice, te condenas y haces lo mismo. O sea, no te jactes del incrédulo mundano, no te jactes de estos hombres del capítulo 1, porque tú estás haciendo lo mismo. Estos moralistas tenían mayor responsabilidad. El error de ellos era reducir el parámetro moral de Dios. Ellos pensaban que estaban bien delante del Señor. Y esto era subestimar a Dios, su poder, su gracia. Y esto era lo terrible, el pecado que ellos arrastraban, el de jactarse, pensar de que ellos estaban bien ante Dios. Realmente ellos pensaban que lo externo era lo que los salvaría y no lo interno, lo que Dios ve.
Dice aquí en los siguientes versículos. Versículo 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre tú, que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¡Wow! El apóstol Pablo está mostrando la bondad de Dios. Este principio del conocimiento. Ellos sabían quién era Dios. Ellos habían experimentado la bondad de Dios. Y la bondad de Dios los tenía que llevar al arrepentimiento. Subestimaban la bondad de Dios. Por eso dice, a toda verdad, es según verdad. Ese sería otro principio, la verdad de Dios. Todo lo que Dios hace es correcto, queridas. Todo lo que Dios hace es correcto, es justo y es recto por naturaleza. Aquí en el capítulo 3, versículo 4, dice, por ejemplo, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso sea Dios veraz. Dios es verdadero. Dios es verdadero. Y como dice allí en el capítulo 9 del versículo 14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Dios no es un Dios injusto. Él es verdad. Él es correcto, Él es justo. Y ellos discernían todo esto porque ellos sabían todo esto. Allí en el libro de Isaías, capítulo 45, versículo 19, dice el Señor, no hablé en secreto, en un lugar oscuro de la tierra. No dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis. Yo soy Jehová que hablo justicia, que anuncio rectitud. Nuestro Dios es un Dios recto. Él hace justicia, Él hace rectitud. Hoy cuando vemos a esas personas que van a dar un juramento por la patria, ¿no? Levantan una mano arriba y ponen la otra mano sobre la Biblia, jurando, diciendo, ¿no? De que van a hacer lo correcto, van a decir la verdad, pero solamente son palabras, porque pasa el tiempo y vemos todo lo contrario, aún los mismos presidentes, ¿sí? Entonces podemos ver que no solamente encontramos un principio de conocimiento, porque ellos conocían a Dios, sino que también encontramos un principio de verdad, porque Dios es veraz. Y la palabra dice, todo hombre es mentiroso. Aquí en el versículo 4 y 5 dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Esos son los atributos de Dios. Ellos menospreciaban. ¿Qué quiere decir menospreciar? Menospreciar es tener bajo concepto de algo. Ellos subestimaban lo que Dios estaba haciendo, lo que Dios hablaba a través del apóstol Pablo. Ellos subestimaban, ellos estaban despreciando estas buenas noticias. Ellos lamentablemente dejaron de lado la benignidad de Dios, su gracia, esa gracia que beneficia a todos, su paciencia, su longanimidad para con toda la humanidad. El contenerse, queridas. ¿Qué quiere decir contenerse? Es como usar o poner una tregua entre contrincantes. Nosotros jamás vamos a ser contrincantes de Dios, porque Él es Dios. Pero Él pone una tregua, Él pone una espera, un tiempo determinado.
reprime su juicio. Por eso que en el versículo 25 de aquí del capítulo 3 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Wow. ¿Y qué sería propiciación? Es un apaciguamiento, un apaciguar con Él. Él reprime su juicio, Él reprime, nuestro Dios reprime su juicio, porque es paciente, no queriendo que ninguno perezca, mas que todos procedan al arrepentimiento. Querida, el sacrificio de Cristo apaciguó la ira de Dios. Su bondad, esa bondad de Dios nos debe de conducir al arrepentimiento, a doblar nuestras rodillas, querida hermana, a apartarnos del pecado, a acudir a Cristo para obtener perdón y salvación. Y solo Dios puede restaurar la vida, darle espalda al pecado y no jugar con la bondad de Dios, queridas. No jugar con la bondad de Dios. Pero también dice aquí el apóstol Pablo en el versículo 5: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Una dureza de corazón, una dureza de un corazón no arrepentido. No querían dar la espalda al pecado. Rehusaban arrepentirse y aceptar el perdón de sus pecados que Dios les ofrecía a través de Jesucristo. Qué triste cuando se rehúsa la gracia y la bondad de Dios por no abandonar los pecados. Eso es triste y es totalmente lamentable. Ellos rechazaban la oferta del perdón por parte de Dios y se aferraban a su propio pecado. Y esto, por supuesto, acumulaba ira y más ira en contra de sus vidas. Y lamentablemente eso les hacía acreedores de un juicio y un juicio más severo. Si vamos al Apocalipsis, capítulo 20, dice el apóstol Juan, que fue el que escribió el Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11. Y vi un gran trono blanco, dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Dice que estaban escritos según sus obras, según sus obras. Fíjense que aquí en el versículo 2 dice: mas sabemos, dice Pablo. Quiere decir que si ellos sabían, no hay excusa para no apartarse de sus pecados. Sean judíos, sean gentiles, ellos sabían que Dios era un Dios verdadero, y como dice el apóstol Pablo, el juicio de Dios. Y ese juicio de Dios se basa en las obras de cada ser humano, en la historia, en el tiempo, en toda época. Ese juicio de Dios dice allí en Isaías capítulo 3, versículos 10 y 11, dice la palabra: decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado.
las obras de sus manos. Y en Jeremías capítulo 17 dice el profeta Jeremías: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Según su camino, el fruto de sus obras. ¿Qué escudriña? Escudriña la mente. Dice que prueba el corazón. ¡Wow! Quiere decir de que aquí el Señor pesará todas las acciones. Todas estas acciones serán pesadas. Entonces podemos ver aquí que estos hombres realmente atesoraban esa ira para el día de la ira, porque no se arrepentían. Sus acciones iban a ser pesadas. Y como le sucedió a Caín, ahí en el Génesis, capítulo 4, si vamos al Génesis, versículo 7, dice la palabra del Señor: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieses bien, el pecado está a la puerta. O sea, el Señor le estaba diciendo: si hicieres bien, todo estará bien. Pero si no, el pecado está a la puerta. Y aquí el apóstol Pablo le dice: por la dureza de su corazón. Y en el versículo 6 dice: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Conforme a sus obras. O sea que también encontramos el principio de la culpa. El Señor habla de ese juicio, pero dice: pero si bien hicieres, dice, o sea, acá está hablando de la obediencia, como Dios le dijo a Caín: si bien hicieres. Y primera de Juan, capítulo 3, versículo 12, dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Las obras de Caín fueron malas. Las obras de Caín eran obras corruptas, obras malvadas. Por ello que Dios lo desechó. En esa época era necesario cumplir las leyes de Dios. Y si la transgredían, si las quebrantaban, había castigo. Entonces, el hacer el bien era traer sacrificios a Dios, sacrificios que agraden a Dios. Y en nuestra época es creer en Jesús. Y el que no lo hace, el que lo rechaza, también tendrá que pasar por un juicio. Si nos vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículo 28 y 29, dice: entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. O sea, que crean en Jesús, que crean en el Cristo. Eso es lo que les estaba diciendo el Señor. Y eso es lo que nos corresponde a todos. Y eso es la responsabilidad de cada uno de nosotros, de creer en Cristo Jesús. Por ello que aquí en este capítulo 2, Pablo describe dos grupos. El grupo de los redimidos, aquellos que hacían las buenas obras porque habían sido salvos. Y aquel grupo de los no redimidos, aquellos que sus obras realmente no eran correctas, que el resultado de sus obras eran el pecado. Podemos leer desde el versículo 7 del capítulo 2. Dice: vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Y en el versículo 10 dice: pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Eso es para los redimidos. Ahora en el versículo 8 y 9, ¿qué nos dice? Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el
grupo de los redimidos y el grupo de aquellos que no eran redimidos. Queridas, todos iban a ser juzgados por la actitud del corazón. Aquellos rebeldes que rechazaban al Señor, que rechazaban las buenas noticias que el apóstol Pablo proclamaba. Aquellos rebeldes que se rebelaban en contra de lo que él enseñaba. Lamentablemente van a pasar por un justo juicio de Dios. Por ello, el juicio para los incrédulos. Para los incrédulos. Por ello hablamos allí en el Apocalipsis, donde se habla de esos libros que se van a abrir y donde el Señor hablará de los secretos de los corazones de los hombres. ¡Qué tremendo! Habrá un grado de castigo allí en ese juicio del gran trono blanco. Un grado de castigo para el incrédulo que será llevado al infierno por sus malas obras. Pero también habrá galardones para aquellos que creyeron en Jesús y que hicieron buenas obras. Hermanas queridas, así como los judíos recibieron todos los beneficios, todos los privilegios, aún el Evangelio, porque también ellos recibieron el Evangelio. Si leemos en Romanos 1:16, dice allí, porque no me avergüenzo del Evangelio, decía Pablo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El judío primeramente, el que tuvo todos los privilegios. Así como tuvo todos los privilegios primeramente, también será el que recibirá el castigo más severo, porque recibió mayor luz, recibió mayor bendición que las demás naciones. Por ello la condenación será más severa. Y dice allí en el versículo 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Dios no tiene favoritos, no hay favoritismo con Dios. No se trata acá como quizás hoy el mundo considera, por ejemplo, las posiciones de las personas, o quizás considera la riqueza, ¿no? Tiene más favoritismo para aquellos que son influyentes, aquellos que son más populares, aquellos que son más conocidos. Miren, para Dios no habrá favoritismo porque Dios es justo. Y como dice Proverbios 24:12, porque ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. No hay favoritismo para nuestro Dios. Dios es el único que sabe la verdad acerca de las intenciones del corazón. No hay excusa, queridas. No hay excusas para el que no hace lo recto. Y como dice también el versículo 12 al 16, dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y eso nos trae, ¿no?, una relación a lo que el apóstol Santiago, no son los que oyen, sino los que hacen, los que cumplen con la palabra de Dios. Todos aquellos que tuvieron acceso al conocimiento de Dios, todos aquellos que conocieron la ley moral de Dios tendrán que responder por su mayor conocimiento. Por eso que nosotros que estamos recibiendo palabra de Dios tenemos que tener mucho temor santo de Dios. No tener miedo, sino tener ese temor santo de nuestro Dios. No solamente son los que oyen, sino los que hacen, los hacedores. Ellos serán declarados justos y harán justicia. Ellos son los justos de Dios, los que han sido declarados justos por Dios. Pero
aunque el mundo, aunque el hombre, el ser humano natural, no obedece a las leyes de Dios, practican muchos de ellos los principios de Dios. Por ejemplo, la honestidad, la justicia, la compasión, la bondad. Todo esto viene o refleja de la ley de Dios, la ley divina de Dios. Y esa ley que ha sido escrita en los corazones. Por eso que cuando uno ve, ¿no?, las personas cuando son caritativas, las personas cuando ayudan a otros, esas personas que buscan caminar en una honestidad, en una integridad. Bueno, todo eso viene de nuestro Dios. Todo viene de nuestro Dios. Y queridas, la conciencia hace conocer lo bueno y lo malo de todo. Que cuando se hace algo malo, esto produce culpa en los corazones. Es como una alarma que se activa cuando eligen ignorar o desobedecer las leyes de Dios, las verdades de nuestro Dios. Por ello que el apóstol Pablo les dice ya a los creyentes de Roma: no violen sus conciencias ni lleven a otros a hacer lo mismo. El ignorar las verdades de Dios trae insensibilidad. Y al ser insensibles, estamos cerca a tener un corazón duro. La dureza del corazón, como bien habla la palabra de Dios en el versículo 5. Esa dureza del corazón. Y de eso tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado. Estos religiosos del capítulo 2, estos moralistas, tenían cauterizada la conciencia. Por ello que Pablo los desenmascara y les hace ver las maldades de su corazón. Por ello la necesidad de conocer las buenas noticias, la palabra de Dios. El apóstol Juan en el capítulo 5, versículo 23, dice: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Queridas, el honrar al Señor Jesucristo es tener al Padre, es hacer la voluntad de Dios. La importancia de que nuestro corazón esté limpio, que nuestro corazón esté grato ante los ojos de nuestro Dios. No debemos de esconder nada, tenemos que ponernos a cuentas con nuestro Dios. Y dice también: conforme a mi evangelio, conforme a mi evangelio. Recordemos que Pablo no estaba hablando de él. Pablo estaba dando el mensaje del Señor Jesucristo. Él estaba dando las buenas noticias comparado con aquellas malas noticias cuando se habla del juicio. Y como dice en el versículo 17 de este mismo capítulo 2, dice: he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. El judío se sentía superior que los demás. Él se creía distinto. Él pensaba que estaba eximido del juicio de Dios. Ellos decían: somos hijos de Abraham, linaje de Abraham somos. Y creían de que porque tenían la ley eran sin culpa, eran liberados del juicio. Ellos se apoyaban en la ley. Para ellos la ley era su esperanza, no Dios. Lamentablemente, para ellos la ley era su esperanza, no Dios. Pero Pablo les explicaba, siendo él judío, le hablaba a su pueblo judío en la condición que se encontraban, aquellos inconversos que no tenían a Cristo. Ellos se sentían superiores, pensaban que tenían una superioridad espiritual alta, se sentían maestros, se sentían que tenían que enseñar a los niños. Por eso dice aquí en el versículo 18: y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños que tienen en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo?
Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¡Wow! Pablo realmente los hace ver culpables, así como eran los gentiles, también eran los judíos inconversos, los que no tenían a Cristo en sus vidas. Ellos se sentían que podían guiar a los gentiles paganos, pero ellos estaban en la misma condición. Pablo les dice, tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Ellos lamentablemente retenían los impuestos, las ofrendas del templo. Ellos saqueaban como los paganos. También ellos saqueaban todo lo que entraba en el templo, conforme hacían los paganos en sus templos. Ellos violaban los mandatos de Dios. Por ello que no había una pureza en sus corazones. Todo era una religiosidad. Y ya desde el versículo 25 al 29 se habla de la circuncisión del corazón. Por ello que Pablo les da a entender que Dios tratará al gentil que cree en Él con el mismo favor como tratará al judío, como tratará a ese judío circuncidado que cree en Él. Porque lo que a Dios le importa es la obediencia. Una obediencia humilde, así como la tenía el gentil. Así de esa misma manera la debería de tener también el judío. Ese judío que tenía más ventaja, pero lamentablemente era desobediente. Por eso aquí ya en el versículo 28 dice, pero no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Aquí Pablo les aclara, no exteriormente. No se trata de una circuncisión, no se trata de lo exterior. Es lo exterior que se refiere a aquellos descendientes físicos que venían de Abraham, que fueron circuncidados como tenía que ser. No. Acá Pablo está hablando de un judío o de un gentil que era verdadero hijo de Dios. Y Pablo dice en espíritu, no en letra. ¿Qué nos está queriendo decir? Que la salvación, querida, viene como resultado de la obra del Espíritu Santo de Dios en el corazón del hombre. Queridas, es el Espíritu Santo de Dios el que hace la obra en los corazones. No se trata de lo exterior, se trata de lo interno del corazón. Y que sea el Espíritu Santo el que nos ayude a comprender que no se trata de una religión, no se trata de lo morales que somos, no se trata de lo que queremos mostrar al resto, se trata de lo interno, del corazón. Y Dios conoce los corazones. Y es por ello la importancia de rendir nuestros corazones delante de nuestro buen Dios diariamente, entregarnos a Él por completo y decirle a Él que nos ayude. Si hay falencias, si hay errores, si hay cosas que cambiar, tenemos que acudir a la fuente que es Dios, que Él es el único que nos puede ayudar a través de nuestro precioso y amado Salvador Jesucristo y de su Espíritu Santo. Oh Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este capítulo 2 que hemos estudiado. Ayúdanos a comprender, a repasarlo nuevamente. Ayúdanos, Espíritu Santo, a entender que no se trata del esfuerzo humano, no se trata de lo exterior, sino de lo interior, de un corazón
corazón quebrantado, de un corazón humilde, de un corazón que cree en Jesús. Muchas gracias, Señor, por el privilegio de estudiar tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llenas el lugar de tu presencia y al descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás.